Paz a ustedes, queridos hermanos. Los invito, hermanos, a que hagamos una oración para que iniciemos nuestro estudio. Poderoso Dios, que moras en lo más alto de los cielos, te damos gracias porque tú nos permites, bendito Padre, escudriñar tu palabra, discernir aquello que nos hace falta. Te rogamos, Señor, que tú seas quien nos instruya en este momento y tú nos permitas, bendito Dios, descubrir aquellas cosas que aún están ocultas y que no hemos podido, Padre, comprender. Gracias, buen Dios, nos ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad, mas no nuestro deseo, en el nombre bendito de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermanos, vamos a estudiar la temática: ¿pueden los creyentes nacidos de nuevo estar poseídos por demonios? Quiero que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, que a la letra dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, hermanos, siempre ha estado presente en la vida del ser humano. Siempre ha estado buscando cómo dañar, cómo atacar, cómo lograr que el ser humano no busque o no alcance a Dios. Eso se vuelve un peligro. Conforme pasan los años y conforme el creyente va acercándose a Dios, el diablo cada vez acecha de manera más agresiva. Todos nosotros, como creyentes, estamos en riesgo de ser acechados por el diablo, de ser poseídos por una influencia maligna, y esto, hermanos, hace que el creyente tenga que estar alerta. Por eso esta parte dice: sed sobrios, sed cuidadosos. Es importante que estés velando, que estés atento, que no te descuides, porque un descuido puede ocasionar que en tu corazón, lejos de que habite Dios, habite otro ser. Esta parte, hermanos, quiero que lo analicemos y veamos. Esto es muy similar a lo que hoy pasa en nuestro mundo con la enfermedad que ya va de salida, el COVID. No todos nos enfermamos. Sin embargo, cada uno de nosotros presentó diferentes síntomas. Y eso se debe, hermanos, en gran manera a las defensas que tenía cada uno de nosotros. Algunos nos enfermamos de una manera más grave, ¿no? Pero algunos se enfermaron pero no tuvieron ningún síntoma. En gran manera, hermanos, así funciona el cristiano de hoy en día. Algunos son fuertes, su fe es fuerte, y esto ocasiona, mis queridos hermanos, de que el enemigo, aunque aceche, no puede hacer estragos, no puede ocasionar daño en el creyente. Pero cuando nuestra fe es débil, hermanos, corremos el riesgo, porque hay duda, hay inquietud acerca de la palabra de Dios. Quiero que busquemos en nuestra Biblia, hermanos, el libro de Santiago capítulo 4, Santiago capítulo 4, verso 7. Vamos a analizar este versículo que a la letra nos dice de esta manera. Dice así: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Sométanse a Dios. La solución a que un creyente no pueda ser poseído por un demonio es que se someta a Dios. Someterse a Dios para que resista al diablo. Gran parte de nuestro problema y por qué el diablo a veces acecha nuestra vida, o corremos el riesgo de que se posicione en nosotros, es porque no nos sometemos a Dios, es porque no obedecemos a Dios.
es porque por momentos dudamos de Dios. Cuando usted y yo, de repente, hermano, nos enfermamos, a veces dudamos y empezamos a buscar opciones, médicos, remedios, y entonces empezamos a dudar de Dios. Esta parte dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. Cuando tú estás sometido a Dios, tu corazón le pertenece a Dios. Y no hay cavidad para que nadie más pueda ocupar ese espacio. Quiero que también vayamos a leer al libro de Proverbios capítulo 23, verso 26. Y hay algo que Dios pide. Y lo pide porque sabe el riesgo que corre el ser humano, corre el creyente. Quiero que es el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 26. Es algo hermoso lo que Dios pide aquí. Dice de la siguiente manera, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios, hermanos, pide el corazón del hombre, para que Dios habite en el corazón del hombre, y nadie más habite en el corazón del hombre, y que camine por sus caminos. Hoy en la actualidad, la mayor parte de la humanidad no le ha entregado su corazón a Dios. Y si Dios no habita en ese corazón, ¿quién habita en ese corazón? ¿Quién está en ese corazón? Si Dios no está ahí, entonces el enemigo está ahí. Por eso vemos mucha maldad. Por eso vemos situaciones que a veces no entendemos. Asesinatos sangrientos, una serie de acciones que no corresponden a una persona razonable, porque el corazón del hombre le pertenece al diablo. Esta parte de la escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios dice, yo quiero habitar en tu corazón. Yo quiero ser el dueño de ese corazón. Sin duda, si Dios habita en el corazón, cosas buenas tienen que salir. Cuando un creyente se convierte, se bautiza, se entrega al Señor, quien habita en ese corazón es Dios. Pero cuando empieza a dudar, cuando empieza a alejarse de Dios, entonces ese corazón se empieza a desocupar. Y cuando empieza a desocuparse, entonces el enemigo aprovecha para ocupar ese espacio. Quiero que analicemos desde el inicio, hermanos, desde el inicio de la creación, siempre fue la idea de Dios convivir con el ser humano. Quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 31, y nos vamos a dar cuenta de que Dios hacía algo hermoso en ese huerto. Génesis capítulo 1, verso 31. Habla de la creación, hermanos, pero es la parte final de la creación. Y dice la escritura, hermanos, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. ¿Cómo era, hermanos, lo que había hecho Dios? Dice la escritura que era bueno en gran manera. Era muy bueno. Y dentro de eso bueno, hermanos, estaba incluido el ser humano. Era algo agradable delante de Dios. Algo hermoso delante de Dios.
Dios quería habitar con toda esa creación, hermanos. Quiero que vayamos ahí mismo, en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8, cuando ya hay una desobediencia, pero quiero que resaltemos esta parte, hermanos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Dios qué hacía en el huerto, hermanos? Dice que Dios se paseaba en el huerto. Y esta no era la única ocasión. Dios convivía con el ser humano. Dios estaba con su creación. Dios estaba con sus hijos. Hablando de Adán y Eva. Había una cercanía entre ellos. Era una relación sumamente estrecha, hermanos, donde no había cavidad de que hubiera un tercero, de que hubiera otro ser. Sin embargo, hermanos, un descuido, hermanos, una falta de atención hace que entre un ser y se sume a esa buena relación. Y los engaña, hermanos. Y hacen que esa buena relación que había en el huerto quede totalmente, hermanos, rota. Hay una ruptura entre Dios y Adán. Y entonces ya no pueden tener esa relación estrecha de estar juntos. Ya hay algo que los separa. Y esto que los separa no es otra cosa más que el pecado. El diablo, hermanos, siempre se ha valido de situaciones de nuestra vida que nos pueden causar duda o inquietud para poder incrustarse, para poder, hermanos, entrar en nuestro corazón. Cuando el diablo, hermanos, entra en nuestro corazón, hacemos acciones o tomamos acciones que no corresponden acorde a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que pasó en el huerto. Cuando Eva, hermanos, toma del fruto, empieza a hacer acciones que iban en contra de lo que Dios había ordenado. Y se vuelve un acto de rebeldía, un acto de ir en contra de la voluntad de Dios. Pero desde un inicio, hermanos, Dios crea un huerto con animales, con plantas, con el ser humano, para Él. Es un huerto, es el huerto de Dios. No es el huerto de otro ser, es el huerto de Dios. Es un huerto que le pertenece a Él. Sin embargo, el hombre da cavidad a que un ser se involucre. Quiero de igual manera, hermanos, que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 10, verso 38. Vamos a ver, hermanos, que hay una acción que pasó en esta parte del inicio, hermanos, de la vida, que es un reto importante hoy en nuestros tiempos. Dice de la siguiente manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En esta parte de la Escritura, hermanos, ¿qué vemos? El ser humano, hermanos, está oprimido por el diablo.
¿Y Jesús qué hizo en su época? Liberarlos de esa opresión. El diablo, hermanos, siempre ha buscado oprimir al ser humano, ponerlo en apuros, ponerlo en conflictos, ponerlo en pruebas. Y podemos ver este caso, hermanos, en el libro de Job. Job es un caso especial, hermanos, porque el diablo le pide permiso para que pueda ser tentado, y entonces empieza a entrar a su vida de Job. El diablo empieza por sus bienes, le dice, te es fiel porque tú le das todo, le dice a Dios, pero quítale lo que tiene y verás que ya no va a ser tan feliz. Quiero que vayamos al libro de Job en el capítulo 1, versos 20, y quiero que analicemos una parte de la reacción de un creyente. Job sin duda había sido un hombre que nació creyendo en Dios. Él era un creyente fiel. En su época era de los hombres más fieles. Pero hasta el hombre más fiel tiene pruebas, hermanos. Y hasta el hombre más fiel también tiene situaciones complicadas. Dios, hermanos, le da oportunidad al diablo para que le quite sus bienes, le quita a sus hijos. Pero lo importante que quiero que resaltemos de la acción de Job es cómo reacciona, hermanos. Un creyente puede ser tentado, puede el diablo estar ahí presente buscándole hacer titubear de su fe, dudar de su fe. Pero la pregunta es cómo reacciona el creyente. Dice esta parte, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él estaba consciente de que si algo perdía o algo ya no estaba en su vida, era porque Dios así lo había querido. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando atravesamos una situación similar, lo primero que hacemos es irnos, alejarnos, distanciarnos? Nos sentimos tristes, sentimos que Dios nos defraudó, que Dios nos falló. Y entonces nos alejamos de Dios y entonces nuestro corazón empieza a haber duda, empieza a haber inquietudes, empieza a alejarse la presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando esa situación se da, hermanos, estamos en peligro, el creyente está en peligro. Porque hay dudas. Y la duda es un error muy grande en la vida del creyente. Porque eso habla de inseguridad. Quiero que vean también en el caso de Pablo, del apóstol Pablo. Quiero que vayamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 8. Él también tenía una situación. Sin embargo,
le dice a Dios que quiere que le quite algo que lo está molestando, un aguijón. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 8. Segunda de Corintios 12, verso 8. Dice así, hermanos: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol, hermanos, le ruega al Señor, dice 3 veces, que le quite el aguijón, algo que le está molestando. Sin embargo, el Señor le dice: bástate de mi gracia, confórmate con lo que yo te doy. Esto podría, hermanos, en algún momento quizás decir: bueno, me desanimo porque el Señor no ha escuchado mi plegaria. Esto podríamos pensar también, hermanos, que más de uno de nosotros diría: es que estoy enfermo y no me curo, y creo que el Señor se ha olvidado de mí. Y entonces buscamos a veces nuestra solución a nuestra enfermedad en curanteros, santeros, gente que hace una serie de ritos, ¿no? Porque alguien nos lo recomendó, o empezamos a ingerir una serie de bebidas que según nos puede tener la sanidad, o nos dicen ciertos objetos milagrosos, amuletos. Sin embargo, el apóstol dice: no, tengo que aprender a vivir con esto. Y tengo que conformarme, porque Dios sigue habitando en mí, aunque yo no tenga la respuesta que yo espero. En muchas ocasiones, hermanos, las enfermedades, los problemas nos alejan totalmente de Dios. Y entonces cuanto está alejado el creyente, hermanos, la posibilidad de que el diablo y los demonios puedan acecharlo es muy alto. Es mucho riesgo cuando usted y yo nos alejamos de Dios, nos alejamos de su iglesia, cuando no somos constantes, porque tu vida está en peligro. Veíamos al inicio que el diablo está como un león rugiendo, buscando a quien devorar. Y no va a devorar a alguien que ya es parte de él. Quiere devorar al que quiere hacer la voluntad de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, quiero que lo busquemos. Y esto es lo que hace complejo, hermanos, el que usted y yo a veces tengamos plena confianza y no dudemos. Hebreos capítulo 11, verso 1, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo voy a tener certeza de algo que yo espero, que no sé si va a existir, de algo que yo no conozco todavía. Pero debo tener la certeza de que va a suceder. Esta parte es sumamente complicado a veces para el creyente cuando tú le dices: esto es una prueba, pero usted tiene que aguantar, usted tiene que esperar, va a ver que las cosas mejoran. Pero a veces el creyente se desespera, más cuando es nuevo, más cuando acaba de entregarse al Señor. Le vienen pruebas como al Señor Jesús. Y entonces la desesperación empieza a hacer meollo en su vida. Pero esta parte dice: la fe es la certeza de aquello que se espera. No se ha obtenido, pero hay que confiar.
Hay que tener seguridad. Y la convicción, dice la certeza, la seguridad de lo que no se ve. Hoy sabe por qué la gente no cree. Porque quiere ver. ¿En cuántas ocasiones la gente cuando tú le hablas de la palabra de Dios te dice, si tú me lo muestras, yo creo? Porque en la mayoría de la gente queremos ver las cosas para creerlas. Cuando a usted le dan una noticia relevante, usted quiere ver qué sucedió. Quiere saber qué sucedió. Pero si alguien se lo cuenta, duda si realmente fue de esa forma. Y empieza a investigar. Quiero que veamos de igual manera ahí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7. 5, verso 7. Dice así, porque por fe andamos, no por vista. Hoy la humanidad, todos o la mayoría de la humanidad se guía por la vista. Usted y yo nos guiamos por la fe. Por eso el enemigo, hermanos, los demonios, el diablo, hermanos, nos ataca por la fe. Es importante, hermanos, ¿qué pasaría? Y quiero que dimensionemos esto, hermanos. La sociedad pinta al diablo con una figura y le da un aspecto no agradable, ¿no? Algunos les ponen cuernos, un color rojo, con colas, con X situación. ¿Qué pasaría con el creyente si él viera esa imagen? Simplemente no creería. Si usted viera un demonio así como lo pinta la sociedad, un ser desagradable de aspecto físico, no creería. Sin embargo, hermanos, el diablo, hermanos, junto con sus aliados, nos ataca a través de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque usted no se guía por la vista. Usted se guía por la convicción, por aquella certeza que usted no tiene, pero sabe que existe. El diablo, hermanos, siempre se ha aprovechado, hermanos, de ciertas debilidades del creyente para infiltrarse en su corazón, en su vida. ¿Cómo nos damos cuenta cuando el diablo ya empezó a hacer trabajo en la vida del ser humano, en la vida del creyente? Actúa de una manera distinta. Sus emociones, su comportamiento, su actitud en la iglesia empieza a ser distinta. No va acorde a lo que la palabra de Dios dice. El diablo, hermanos, siempre se ha aprovechado de las necesidades que a veces tiene el ser humano para ponerlo a prueba y ponerlo en duda y poder gobernar la vida del ser humano. Tal es el caso de Jesús. Dice que cuando Jesús se bautizó, cuando recién se había bautizado, fue llevado al desierto, y la primera prueba es que dice que él tenía hambre. Y en ese deseo de comer algo, hermanos, el diablo aprovecha y le dice, esta es la oportunidad para hacerlo caer, esta es la oportunidad para hacer que entre en duda, esta es la oportunidad para que yo pueda
derrocar a Jesús. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Posteriormente, hermanos, lo vuelve a llevar a otra prueba. Dice que lo pone en el pináculo más alto, hermanos, del templo, y le dice, a ver, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, arrójate, porque escrito está que sus ángeles enviará para que no toquen sus pies el suelo. Y por último, hermanos, le dice al Señor Jesús, mira, ¿ves todos estos reinos? Todos te los voy a dar. Todos van a ser tuyos. Lo único que tienes que hacer es adorarme. Algo muy similar sucede en nuestra vida, hermanos. Todos los creyentes, hermanos, pasamos por pruebas, situaciones adversas. Sin embargo, hermanos, debemos permanecer firmes. Nuestro mayor escudo para defendernos, hermanos, es la fe. Quiero que veamos en el libro de Mateo, y quiero que veamos un caso de unos endemoniados. Y lo peligroso, hermanos, que suele ser tener un demonio en tu ser. Mateo capítulo 8, versos 28 a 32. Dice así, hermanos, cuando llegó a la otra orilla, hablando de Jesús, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Jesús, hermanos, llega a una ciudad de los Gadarenos, y en esa ciudad, en la entrada, hermanos, dice que hay dos endemoniados. Pero quiero que veamos estas características de estos endemoniados. Quiere decir que en esos cuerpos físicos habitaban demonios. Dice que salían de los sepulcros. Hermanos, una persona en condiciones razonables no vive en los sepulcros. En los sepulcros, hermanos, no es un lugar con las condiciones adecuadas para vivir. Quiere decir que eran personas no normales. ¿Cuánta gente sabe usted que vive en los sepulcros, los panteones? Tenían ciertas características distintas. Y sigue diciendo, hermanos, eran feroces en gran manera. Eran agresivos, hermanos. Eran personas, pero dentro de ellos había un ser que los hacía agresivos y que los hacía vivir en un lugar que no es sano vivir, que son los sepulcros. Eran tan feroces que nadie, dice, podía pasar por aquel camino. Imagínense, hermanos, estos dos seres, cómo era su vestimenta.
¿En qué condiciones se encontraban, hermanos? Nadie se acercaba a ellos, porque en vez de que se acercaran, ellos lo alejaban. La pregunta sería, hermanos, ¿habrán tenido familia? ¿Qué pasó con su familia? ¿Por qué los abandonaron? ¿Qué hacen los demonios en este cuerpo de estos seres que estamos viendo? En estos dos seres. Y quiero que meditemos en esto, hermanos. Cuando usted da cavidad, un creyente nuevo, da cavidad de que el diablo, los demonios controlen su vida, hermanos, lo primero que pierdes es tu familia. Estos varones ya no tenían familia. No dice la Escritura, quizás tenían hijos, quizás tenían esposa, quizás tenían padres. Pero los demonios alejaron a estos seres de su familia. Los aislaron, los mandaron a un lugar denigrante, de lo más bajo. Vivían en sepulcros, donde nadie vive, solamente aquellos que tienen una imagen o que el pueblo o la ciudad no los quiere. Sigue diciendo, hermanos, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Quiero que dimensionemos esto, hermanos. Los demonios conocen al Hijo de Dios. Y no tan solo eso, saben del poder de Dios, porque saben que los puede atormentar. Como ellos atormentan, hermanos, a estos dos varones. Y dice la Escritura que clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que aún todavía no llegaba el tiempo en el cual iban a ser juzgados. Y dice así, hermanos, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Pregunta, hermanos, ¿por qué es tan importante que los demonios estén en un cuerpo? No era sencillo decir, bueno, sácanos y ya nos vamos. Los demonios, hermanos, necesitan habitar en un cuerpo material. Porque su función precisamente, hermanos, es atormentar. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. ¿Qué hacían con los dos endemoniados? Los endemoniados gadarenos, los dos varones. Lo atormentaban, hermanos. Eran feroces, hacían acciones todos los días que no correspondían a una persona normal. Esa es la función de un demonio. Atormentar, hermanos, la vida del creyente. Obviamente, hermanos, en estos dos endemoniados no estaba Dios, estaban los demonios. Quien habitaba en la vida de estos gadarenos eran los demonios.
Dios no figuraba en el corazón de estos hombres. Y dice que vieron un grupo de cerdos, y le piden los demonios, danos la oportunidad, si nos vas a sacar de este cuerpo, danos la oportunidad de posicionarnos en los cuerpos de los cerdos, danos la oportunidad de quedarnos ahí. Es lo que quiere dar a entender los demonios a Jesús. Y Jesús les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Hermanos, Jesús le da la oportunidad de que se queden o entren a los cerdos. Pero quiero que vean la reacción de los cerdos. El cerdo, hermanos, es un animal inmundo. Los demonios se posicionan en un animal inmundo. ¿Qué sucede, hermanos? Una vez que entran al cuerpo de los cerdos, hermanos, dice que se precipitan, entran en un estado de locura, hermanos, los cerdos. A tal grado, dice, hermanos, que cayeron en un despeñadero, y perecieron en las aguas. Hermanos, los demonios entran a los cerdos y ellos mueren. Mueren, hermanos. Imagínense lo que estos dos varones vivían en su cuerpo, hermanos, porque estos demonios estaban ahí. Cuando Dios, Jesús, hermanos, los saca y los pasa a los cerdos, resulta que los cerdos no pueden convivir con los demonios y terminan muriendo. Era una situación muy complicada, hermanos, la que vivían estos gadarenos, estos endemoniados. Podríamos decir que todos los días amanecían casi, hermanos, pensando en morir. Quiere decir entonces que los demonios ocasionan un daño muy fuerte en la vida del ser humano. Pero cuando Cristo, hermanos, entra a la vida de estos dos gadarenos, dos endemoniados, empieza a vivir Cristo. Dios, hermanos, Cristo desplaza a los demonios y los saca de la vida de los gadarenos y lo envía, hermanos, a los cerdos, y entonces ese espacio que queda vacío en la vida de ellos lo toma Cristo. Ya Cristo vive en ellos, porque el corazón ha quedado vacío y hay oportunidad de que habite alguien ahí, porque estaba ocupado por esos demonios. Quiero, hermanos, que veamos el daño que puede ocasionar en un creyente, hermanos, el que estos demonios puedan entrar o puedan habitar en su vida. Los cerdos simplemente no pudieron convivir con los demonios y murieron. Estos endemoniados vivían atormentados todos los días, perdieron familia, estaban aislados de la sociedad, no tenían valor delante de la sociedad, estaban denigrados delante de la sociedad. Hermanos, cuando usted y yo permitimos que ya somos creyentes, que nacemos y damos cavidad, hermanos, de que nuestra fe titubee, abrimos esa puerta para que esos demonios entren y ocasionen estragos en nuestra vida. Y quiero ponerles un ejemplo, hermanos. No es normal que en la vida de un creyente, hermanos,
Y en ocasiones yo he visto con tristeza a veces, hermanos, en nuestras iglesias, que el esposo deja a la esposa y se va con otra persona, hermanos. ¿Qué motiva? ¿Qué hay en el corazón de ese varón o de esa mujer de abandonar a su familia? Sin duda ahí no habita Dios. ¿Qué motiva, hermanos, a que usted por su enfermedad vaya a un brujo, a un santero, a poner su vida para que le sanen? ¿Qué motiva, hermanos, a que hagamos muchas acciones que no corresponden a la Biblia? Quiero que medites en esto. ¿Qué motiva a un secuestrador, hermanos? ¿Qué hay en el corazón de un secuestrador que es capaz de matar, quitar la vida a alguien porque no pagaron la recompensa? Ahí no habita Cristo. Ahí habita un ser maligno que está guiando, está orientando, pero de una manera inadecuada, hermanos. Debemos tener cuidado, hermanos, con nuestras acciones. Nuestra fe debe estar totalmente genuina a nuestro Dios. Y quiero que veamos en el libro de Lucas, capítulo 17. Para esto fuimos llamados, hermanos. Y esto es lo que motiva al creyente, hermanos, a seguir adelante. Y que es posible, hermanos. Quiero que no olviden que en la parte de que vimos con Jesús, a Jesús lo conocían los demonios. Y lo conocían porque sabían quién es. Sabían que era un hombre firme. Sabían que era un hombre inquebrantable, que no podían corromper, porque el diablo ya lo había intentado previamente. Quiero que veamos el libro de Lucas, capítulo 10, verso 17, y dice así, hermanos: Jesús, hermanos, encomienda 70 a que vayan a predicar, a atender las necesidades de sus hermanos. Y entonces ellos regresan, hermanos, y dice, volvieron los 70 con gozo, con alegría, con entusiasmo, con vigor, hermanos, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, se nos sujetan en tu nombre. Hermanos, hoy en nuestros tiempos, estas palabras tendrían que ser las nuestras. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tenemos el control sobre ellos. No ellos nos controlan a nosotros. Dice así: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, dice, y nada os dañará. Nada, dice, yo doy autoridad de que nada, dice, les doy autoridad de que puedan, dice, destruir serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza, dice, del enemigo, y nada os va a dañar. Hermanos, esto es una afirmación que el Señor Jesús hace. Nada te va a dañar. Nada os dañará, hermanos.
Eso nos debe dar tranquilidad, que si nosotros permanecemos en Cristo, nada nos va a dañar. Nada de lo que hagan los demonios nos va a dañar. Pero dice en el capítulo 10, verso 20 de Lucas, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Fíjense lo importante. Es importante que ustedes estén contentos porque los espíritus se sujetan. Eso es agradable, eso es bueno. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Siéntanse contentos porque los espíritus los ubican, se sujetan a ustedes. Pero deben estar más contentos porque su nombre de ustedes está escrito en los cielos. Esa es la mayor satisfacción. Tu nombre y mi nombre no pueden estar escritos en los cielos si no permanezco fiel, si no hay esa fe en mí, si no soy firme, si permanezco leal al Señor. Les recordaba al inicio, hermanos, el diablo está buscando a quien devorar, buscando en quién entrar, buscando en quién gobernar. Hoy, hermanos, nuestra vida lo gobierna Cristo. Pero cuando tú dejas que el diablo o los demonios entren en ti, quien gobierna es el diablo. Hoy, hermanos, dice esta parte que debemos regocijarnos porque vuestros nombres estén en los cielos. Ese es el mayor reto, hermanos. Ese debe ser nuestra mayor satisfacción. Estos 70, sin duda los demonios los ubicaban, que eran seguidores de Cristo, ubicaban a Cristo. Los demonios conocen a Cristo, conocen también a los que siguen a Cristo. Te conocen a ti y a mí. Saben de nuestras debilidades. Es por ello, hermanos, que debemos fortalecer todo aquello que nos hace vulnerables. Dice el título, ¿pueden los creyentes nacidos de nuevo estar poseídos por demonios? Si Cristo habita, no, hermanos. Si Dios habita en tu corazón, no es posible que ningún demonio se acerque a ti, ni aun el mismo diablo. No es posible, porque el lugar ya está ocupado, porque tú le perteneces a Cristo, tú le perteneces a Dios, eres de la propiedad de Dios. Si en algún momento tu fe duda, te alejas de Cristo, lo más seguro es que si en algún momento de tu vida algún demonio o el diablo, hermanos, empiece a influir en tu vida. Y ya vimos que cuando el diablo, hermanos, se introduce en la vida del ser humano, crea un caos, crea destrucción en la vida de la persona, en la vida de las personas que están cerca de él y en todo lo que le rodea, hermanos. Lo vimos con Job, destruyó todo lo que tenía Job. Posteriormente Dios restaura todo lo que perdió Job. Cuando tú habitas con Cristo, Cristo restaura tu vida. Pero cuando el diablo está, hermanos, en tu vida, destruye todo. ¿Y sabes por qué lo destruye? Porque él sabe que le queda poco tiempo para ser destruido. Y él no quiere ser el único en ser destruido. Una parte de la humanidad, o una mayor parte, una gran cantidad, hermanos, de la humanidad ya es aliado del enemigo.
tú y yo seguimos luchando por permanecer, hermanos, al lado, hermanos, de nuestro Dios. Y debemos seguir haciendo eso. Hermanos, deseo en el amor del Señor que esta reflexión, hermanos, este estudio, nos ayude, hermanos, a fortalecer nuestra fe, a estar firmes, a no dudar, a que todo, Señor, todo cuanto pase, todo lo que haga el Señor en nuestra vida, hermanos, lo tomemos como algo benéfico para nosotros. Les comparto un texto, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es una tarea difícil? Sí. ¿No es fácil? Claro, hermanos. Si fuera fácil, toda la humanidad estaría cerca de Dios. Sin embargo, hermanos, Cristo nos fortalece todos los días. ¿Habrán pruebas? Sí. Complicaciones también, hermanos. Situaciones adversas, sí. Sin embargo, hermanos, si estamos con Cristo, nada puede vencernos. Deseo, hermanos, que el Señor nos bendiga, los cuide. Les agradezco, hermanos. Paz a ustedes. Paz a ustedes.